El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 3 al 14. Quiero hablarles acerca de que nosotros estamos bendecidos y posicionados. Bendecidos y posicionados. Este hermoso y rico pasaje de las Escrituras nos presenta la posición del cristiano bendecido por Dios. Nos muestra el privilegio que nosotros tenemos de participar en el plan de Dios y de ser objetos de su amor. Es un pasaje claro y sublime sobre la soberanía del Señor. Los creyentes en Cristo somos receptores de toda bendición espiritual y se nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, creándonos o creando en nuestra vida aquel sentimiento de percepción, de creerle a Dios y apropiándonos de esta forma al creerle de las bendiciones que están para nosotros recibidas y establecidas por Dios. Las tres personas de la Trinidad intervienen para darnos las grandes y maravillosas bendiciones espirituales al estar nosotros, obviamente, posicionados en Cristo. El versículo 3 dice que somos bendecidos con toda bendición. Hoy les presentaré tres bendiciones de Dios que nos posicionan y nos dan identidad. La primera, somos escogidos por Dios el Padre. La segunda, somos redimidos por Cristo el Hijo. Y la tercera, somos sellados por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. En primer lugar, la primera bendición, somos escogidos por Dios. Esta es la obra del Padre Celestial. Los versículos 4 al 6. En el versículo 4 vemos claramente que somos escogidos con propósitos desde antes de la fundación del mundo. Esto nos habla de la omnisciencia de Dios, del conocimiento sobrenatural, universal, sobre los tiempos y las épocas que tiene nuestro Dios de todas las cosas. Dios sabe y conoce todo antes de que suceda. Dios nos escoge o nos elige a nosotros por haber nosotros usado nuestro libre albedrío para decidir aceptar el sacrificio de Jesucristo como sustituto de lo que nos tocaría pagar, y en consecuencia decidimos vivir para Cristo. No es que fuimos escogidos así de una vez, este se escogió para salvarse y aquel que se muera, no. Él nos ofrece, pero nosotros decidimos y Él entonces nos escoge. Pero nos escoge en su tiempo, desde antes incluso que nosotros existiésemos. Y nos escoge para ser santos y sin manchas delante de Dios. En el Romanos, el capítulo 6, los versículos 11 al 13 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hemos sido escogidos para estar delante de Dios santos y sin mancha. Somos escogidos en amor para ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Solo los que Él escogió son llamados hijos de Dios. Y somos escogidos en amor. Dice Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Y el apóstol Pablo nos recalca en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos escogidos en amor para ser adoptados como hijos. Esto nos coloca a nosotros en una situación de privilegio, obviamente, porque pasamos a ser hijos de Dios. Pero también nos coloca en una posición de responsabilidad para dar honor, gloria y honra a aquel que es nuestro Padre. Pero también nos coloca en una relación de confianza íntima con Dios que se convierte en nuestro Padre Celestial. Y dice Romanos 8:15, pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. Como hijos podemos acercarnos con confianza a nuestro Dios y decir las frases más tanto solemnes como sencillas, como afectuosas, como poderle decir papito, cosas que solamente se le puede decir en una verdadera relación de familia entre hijos y padres. Nosotros podemos decirlo a nuestro Dios porque Él nos adoptó como sus hijos. Somos adoptados por voluntad divina, condicionado a nuestra decisión. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está la condición, les dio entonces la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos adoptados de Dios para recibir su herencia establecida, la herencia que compartiremos incluso con Jesucristo. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, nos capacitó para participar de la herencia de los santos en luz. Y primera de Pedro 1:4 dice que esa es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, dice el texto, para nosotros en su aplicación. Y somos aceptados como hijos por estar en Cristo, dice el versículo 6. Gálatas capítulo 4, los versículos 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y somos hijos aceptados por estar en Cristo, para hacer la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, del gesto de que aunque no lo merecemos nos lo da, y para alabar su magnificencia, su gloria, su gratitud, su misericordia y su amor para con nosotros. En segundo lugar, la segunda bendición, somos redimidos en Cristo, nos dice el versículo 7, y este es la obra del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Redención por su sangre, la compra de nuestra vida por su sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Redimido significa ser comprado y sustituido. Redención es el acto de liberar o de rescatar a una persona o cosa de una situación gravosa o a cambio del pago de un precio o por un precio. Y Jesucristo pagó ese precio, el precio de su sangre. Nos saca de una situación difícil, terrible y eterna que es el infierno. Nos traslada del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino glorioso y maravilloso de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es una redención que fue profetizada con mucha anticipación. Ya el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 10, pasaje reconocido como pasaje del siervo sufriente, nos dice: Jehová
quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Jesucristo. Una referencia a Jesucristo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Redención además anunciada por el propio Jesucristo mismo, allá en Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos, para redimirlos, es lo que está diciendo allí. Redención recibida por medio de su sacrificio. No hay otra manera de ser redimido del pecado. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de tener un lugar en el cielo. No hay otra manera de tener una relación íntima con Dios el Padre. 1 Corintios 6:20 nos dice: pues habéis sido comprado por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ya nuestro cuerpo, que lo llamamos nuestro, no es nuestro, sino es de Dios. Y entonces en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, debemos nosotros glorificar, honrar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios. El precio de la redención fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue su propia vida la que Él entregó para rescatarnos. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, no fuimos comprados con oro o con plata o con penitencia o dañando el cuerpo, nuestro cuerpo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La redención implica el perdón de nuestros pecados. Dice el versículo 7, redención por su sangre, el perdón de los pecados. En Hebreos capítulo 9, los versículos 22 y 28, y el capítulo 10, el versículo 18 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en el 10:18 dice: pues donde hay remisión de esto, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso el sacrificio de Cristo no se perpetúa, no se continúa, no se repite en ningún servicio, en ninguna comunión, en ningún culto de adoración. Fue una sola vez y para siempre, es lo que nos dice la Biblia. En quien tenemos, dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ese en quien tenemos es una posesión real y presente. Tenemos en Cristo algo real presente en nuestra vida. Redención, o sea, librados, rescatados del poder de la culpa y de las consecuencias penales del pecado. Por eso dice la Escritura, tenemos la enseñanza que somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. No es que seamos justos, no es que lo merezcamos, sino que por ser de la fe de Jesucristo somos investidos de su justicia, y entonces no se nos culpa ni del pecado, ni tenemos consecuencia por ello, porque hemos sido perdonados totalmente. Ya el ángel anunció allá en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, refiriéndose a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Redención de la contaminación y el poder esclavizador del pecado recibimos en Cristo. Por haber recibido ese rescate, esa salvación, tenemos el poder para estar por encima de ello, y por eso nos dice Gálatas 5:1, estad pues firmes,
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. No es que no puedo, no es que no me puedo resistir, no es que es superior a mí. Si tú en realidad estás en Cristo, tienes el poder de Dios para estar por encima de los vicios, para estar por encima del pecado, para no servir al pecado, sino para servir y honrar a Dios con tu vida, con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus acciones. En tercer lugar, la tercera bendición es que somos sellados con el Espíritu Santo. Esta es la obra de la tercera persona de la Trinidad, el sello de protección, de propiedad que tenemos en nuestras vidas. Hay un momento en la Biblia, en el libro de los Hechos, en que había en Éfeso unas personas que ellos eran exorcistas. Y estas personas procuraban echar demonios en el nombre de Jesucristo. Y se encontraron con un demonio que les dijo: a Pablo conozco y a Jesús también, pero a ustedes no. En otras palabras, está diciendo: conozco a Pablo porque conozco el sello que está en él. Ese sello que no es visible al ojo humano, pero es visible al Espíritu Santo, y es visible a Dios, es visible al mundo espiritual, y es percibido por nosotros los cristianos y por los siervos del diablo también. El sello indica propiedad y seguridad. El Espíritu Santo se convierte en el mismo sello que había sido prometido. Para ser sellados por el Espíritu Santo, nosotros debimos haber oído la palabra de verdad y debimos haber creído en el Evangelio de la salvación. Dos condiciones. Eso, ¿dónde nos los dice? Eso nos los dice allí ese versículo 13. Habiendo oído y habiendo creído, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en el Evangelio de salvación. Este habiendo es un gerundio compuesto y simplemente lo que expresa es una clara anterioridad a la acción. En otras palabras, en consecuencia de que ustedes oyeron la palabra de verdad y creyeron en el Evangelio de la salvación, entonces en consecuencia son sellados por el Espíritu Santo. Después de oír la verdad, después de creer, el Espíritu Santo nos sella para decir que somos de la propiedad de Dios. Tener este sello nos garantiza entonces a nosotros la herencia. Es como el ticket de entrada, pero en lugar de ser un papelito que nos dan y que podemos perder, en lugar de ser algo que nos pueden poner en nuestras manos, como cuando se iba de niño a parques de atracciones y nos ponían un sello, después nos empezaron a colocar una cinta de color en nuestras manos, en las muñecas. Bueno, aquí tenemos un sello que es indeleble, indestructible, un sello que no se puede borrar y un sello que no se puede quitar, y que dice el versículo 14 que se constituye en las arras de nuestra herencia, en la cuota inicial, en el descubrimiento primario de la herencia eterna y futura. La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es la garantía de nuestra salvación. Y dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esas arras, esa garantía, ese Espíritu Santo da testimonio en nuestras vidas para decirnos: tú eres hijo de Dios, tú has sido salvado, tú has sido rescatado, tú eres propiedad divina, tú eres escogido, tú eres pertenencia de Dios, tú eres bendecido de Dios. Y este es garantía de todo, el Espíritu Santo es garantía de todo lo que implica la salvación. Nos garantiza el perdón de Dios y la justificación de nuestras vidas, no por lo que nosotros somos, sino por lo que
Cristo hizo y por lo que Dios es. Y ese sello en nosotros es que nos permite ese paso privilegiado, esa entrada al cielo, no gratuita de nuestra parte, o gratuita de nuestra parte, sino que costó la sangre de Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra regeneración. Y la regeneración es la obra del Espíritu Santo de Dios en la salvación, en nosotros, en el momento cuando creemos, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, donde cambia nuestra naturaleza pecaminosa por una nueva naturaleza creada por Él. Dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Se opera entonces un nuevo nacimiento, una nueva vida en nuestro ser. Y 2 Corintios 5 nos aclara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. La vida de pecado, la vida de vicio, la vida del mal hablar, la vida de la mala intención, la vida de la mala acción, la vida de los malos sentimientos, pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo, además, es la garantía de nuestra glorificación. Y la glorificación es el acto, es la obra de Dios en la eternidad, en su presencia, donde seremos transformados, seremos vestidos, tendremos una vestimenta, tendremos una transformación para poder estar en la eternidad, en la presencia de Dios, disfrutando de sus goces y de las bendiciones eternas que tiene para nosotros. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Filipenses 3:21, el cual el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya de Cristo, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Una transformación, una regeneración, un cambio total que ha logrado el Señor. Y todo eso se nos garantiza con ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dejé para tocarlo en el tercer punto, aquí en este último momento, porque el versículo 14 nos dice algo que se repite 2 veces antes, pero para no repetirlo varias veces lo dejé para este momento. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Hemos sido nosotros sellados para alabanza de la gloria del Espíritu de Dios. Pero en el versículo 6 alude al Padre Celestial y dice que Él nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, no es por obra, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero el versículo 12 nos dice, y eso se refiere al Hijo de Dios que nos redimió, a Jesucristo, para alabanza de la gloria del Hijo. Nosotros existimos para alabar la gloria de Dios el Padre, la gloria de Dios el Hijo, la gloria del Espíritu Santo. Existimos para alabar la gloria del Trino Dios, de la divinidad completa. Existimos para alabar y glorificar al Padre que nos escogió, que tuvo gracia y amor para con nosotros, al Hijo que nos redimió y que entregó su vida por pago de nosotros, y al Espíritu Santo que nos selló, protegiéndonos, transformándonos y trasladándonos al reino glorioso de Jesucristo, y que transformará nuestra vida en su presencia para poder estar en la eternidad con Él. Y para concluir, hoy traté con ustedes sobre 3 bendiciones divinas
que nos posicionan y que nos dan identidad. La primera, somos escogidos por el Padre Celestial. La segunda, somos redimidos por el Hijo. La tercera, somos sellados por el Espíritu Santo. Tremenda triple bendición y tremenda triple posición que nos da el Señor. Escogidos, comprados y sellados. Escogidos por el Padre, comprados por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, desnudez, espada. Nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Algo nos podrá sacar de la mano de Dios. Cuando Él nos escogió, cuando Jesucristo pagó el precio de su sangre por nuestras vidas, y cuando el Espíritu Santo selló nuestro ser como su propiedad, con un sello indeleble que no se pierde, entonces debemos glorificar a nuestro Dios en nuestra vida, glorificar al Padre por su amor, por su gracia, glorificar al Hijo, alabarlo, alabar la gloria de nuestro Señor por su rescate, por su sacrificio, por la compra que hizo de nosotros, y alabar y glorificar al Espíritu Santo que nos ha sellado, que nos ha protegido y que con eso nos garantiza todos los eventos o partes que implica la salvación. Nos justifica delante de Dios, regenera nuestras vidas, se nos es posible la adopción, somos regenerados, somos transformados y seremos glorificados en su presencia. ¿No crees que eso es un motivo para que allí donde tú estás inclines tu rostro para agradecer a Dios, para honrarlo, para alabarlo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él seguirá haciendo por nosotros, por ti, de manera particular? Pero amigo que me escuchas, si tú no has entregado a Jesucristo tu vida, si tú no te has rendido a Él como Señor y Salvador personal, entonces Él no te ha escogido, Jesucristo no te ha comprado y el Espíritu Santo no te ha sellado. Tú necesitas decirle a Jesucristo, decirle a Dios: yo creo en Cristo como Señor y Salvador. Lo acepto en mi vida. Le entrego mi vida. Me rindo ante Él. Confieso mis pecados. Prometo no hacerlos más. Si hurtabas, no hurtas. Si estabas en concubinato, te casas o te separas. Si tenías pecados sexuales, ya no los cometes más, porque ahora tu vida quedaría tu vida sellada y apartada y escogida, comprada por el precio de la sangre para alabar la gloria de Dios. Y este es un tiempo en el cual tú le puedes decir a Dios: Señor, perdóname, me entrego a ti, me entrego a Cristo, creyendo en Él, lo recibo, transforma mi vida y yo me comprometo a hacer mi parte para eliminar lo que en mi vida te desagrada. Y terminas la oración diciendo: en Cristo Jesús. Amén. Honramos tu nombre, oh Dios, en este momento y glorificamos tu ser. Te alabamos, Señor. Tú eres el único digno de recibir honor, gloria y alabanza. Honramos y glorificamos al Padre. Honramos y glorificamos al Hijo. Honramos y glorificamos al Espíritu Santo. Ambos tres, o los tres, perdón, todos los tres en uno, que son el Dios único y verdadero. Pedimos pues, Señor, tu bendición en nuestras vidas y ayúdanos a seguir viviendo de triunfo en triunfo, mostrando ese olor fragante de Cristo en nosotros para salvación de los que nos rodean. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga.